Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde encuentro a Dios? ¿Está en algún lugar en particular? ¿Cómo lo busco? Para buscarlo tiene que haber una estructura en especial. Esa estructura tiene que ser con ciertas características definitivas o distintivas o ciertas características que ya no se nos han dado. O es que Dios no tiene nada definido como para poderlo encontrar. Veámoslo a la luz de las escrituras. Lo primero que tenemos aquí, lo más remoto, digamos, que Dios le pide a su pueblo escogido, que es Israel, el pueblo que él elige para sí, un pueblo que él aparta para que le sirva, les pide que construyan una tienda, que en esa tienda un arca, él da el diseño, los materiales con que tiene que ser hecho, eh, todo tal cual como él, según su deseo. Llama a Bezalel y a Oliab, que son dos hombres a los que él ha capacitado, dice, para que ellos hagan los diseños que él necesita. Estos hombres habían sido capacitados por Dios, tenían ciertas habilidades en diseño para trabajar el oro, la plata, en fin, ellos eran especialistas, eran dos artistas, digamos, dos diseñadores profesionales, Dios los llama a ellos. Se construye entonces una tienda y se pone allí un arca con unos ángeles, querubines, en donde la presencia de Dios se mostraría a Israel. Y dice, una vez que se construyó, se terminó esta obra, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Es decir, cuando es terminada esta carpa, con el arca y lo que se incluyó en ella, la presencia de Dios se manifiesta en ese lugar. Una presencia que es visible, que la gente puede ver en forma de una nube y en la noche en forma de fuego. Ellos lo pueden ver claramente y la presencia de Dios dice que estaba allí y ni siquiera Moisés podía entrar porque allí estaba la presencia de Dios. Y eso en un comienzo, en el Antiguo Testamento. Entonces las personas allí van a invocar el sacerdote, en este caso Moisés, y Aarón también, y van allí a invocar el nombre del Señor a ese lugar. Ese era el lugar escogido por Dios donde Él se aparecería. Pero sigamos viendo, a ver si Dios tiene un lugar especial en donde realmente deberíamos nosotros buscarlo. Bueno, el arca del pacto era un lugar especial donde él se manifestaba, donde él se reunía, un lugar que él escogió. Pero luego más adelante el rey David, quien amaba mucho a Dios, se propuso en su corazón hacer un templo para Dios, porque dijo, bueno, yo habito en un tremendo palacio y Dios está en carpas, y entonces le voy a construir una casa, a Dios una casa bonita, una casa especial. Y Dios envía a un profeta y le dice, no, tú no me vas a construir una casa. Y aún él no la necesita. Le dice, tu hijo sí va a construir esa casa. Entonces David le reúne todos los materiales que necesitan, madera fina, oro, plata, lo mejor de todo. David lo reúne todo y le instruye a su hijo, él antes de partir deja a Salomón a cargo como rey en su lugar y lo instruye acerca de este templo que él tiene que construir. Salomón construye este templo que es muy hermoso, es un templo espectacular, donde podemos distinguir que hay tres partes en este templo. Un lugar para la gente en general, hay un lugar que es santo y más adentro el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote y el sumo sacerdote solamente lo podía hacer una vez al año y estando en santidad, porque si el sumo sacerdote que ingresaba allí no estaba en santidad, moría. Entonces por eso tenían que tener mucho cuidado. Este templo fue construido por órdenes de Salomón y fue dedicado por él.
De hecho, él es quien ruega a Dios su bendición sobre el templo. Y dice, y cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella, para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Es decir, es una forma en que Dios iba a estar de una forma especial en ese lugar. Porque Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Pero iba a estar de una forma especial allí en el templo. Entonces, las personas, cuando querían ofrecer algún sacrificio, iban al templo, cuando querían pedir perdón por sus pecados, llevaban un animalito al templo, y el que no podía llevar el animalito porque vivía en un lugar muy lejos, lo vendía y el dinero del rescate lo llevaba al templo, lo entregaba en representación de ese animalito. Y así, la vida de Israel giraba en torno a ese templo. Y allí estaba la presencia de Dios. Pero vemos también en el Antiguo Testamento algo muy conocido, un relato verídico, real, que sucedió de un hombre muy desobediente, Jonás. Este Jonás, Dios lo mandó a Nínive con una orden de ir a advertir allí a la gente que se arrepintiera. Pero Jonás, en vez de ir, desobedece y toma un barco, se va para Tarsis. Se va lejos, todo un lugar lejos de allí, de Nínive. Y mientras iba en ese barco se desata una tormenta. Jonás pide que lo arrojen al mar y el mar se calmaría. Así lo hicieron los marinos, el mar se calmó, pero Dios preparó un gran pez. No se sabe qué clase de pez es, si era una ballena, si era otra cosa, pero sí dice que era un gran pez que lo tragó. Y este pez lo tragó y allí estaba Jonás, dice que en medio de las algas, de todo lo que tenía el pez en su interior, allí. Y allí él clama a Dios, él allí ora, ruega a Dios y pide misericordia. Y dice que Dios mandó al pez y este lo vomitó en tierra. Y Jonás no alcanzó a morir allí dentro del vientre del pez, sino que salió vivo. Es decir, Dios escuchó una oración hecha no en un templo, sino en el vientre de un pez. Dentro del vientre de un pez. Es decir, Dios alcanza a escuchar con su oído, aunque la oración esté muy lejos, a lo mejor en una mina, como en este caso en el mar, ahí en el fondo del mar, quizás donde estaba este pez con Jonás en su vientre, Dios, donde sea que nosotros estemos, allí su oído alcanza a escuchar. Y donde sea que nosotros nos encontremos, sus ojos nos alcanzan a ver. Nada hay oculto delante de Dios. Como dice, ¿se ocultará alguno en escondrijo que yo no lo vea? Nada hay escondido para Dios. Y aunque Jonás estaba en el vientre de ese pez, y por desobediente, no por bueno, por desobediente, por desobedecer la voz de Dios, estaba allí, aún así, Dios lo escuchó, tuvo misericordia de él y le dio otra oportunidad. Entonces, vemos aquí un lugar bien particular para buscar a Dios, en el vientre de un pez, pero allí encontró a Dios y encontró esa ayuda que estaba solicitando. Tenemos a otro hombre más aquí, otro ejemplo, la verdad es que son muchos los ejemplos, pero he escogido algunos como para clarificar mejor todo. Daniel, un hombre de Dios, pero que estaba cautivo en una tierra donde no se hacía precisamente su voluntad. Aquí sus enemigos lograron convencer al rey de que firmara un edicto de que durante 30 días solamente se podía orar al rey, a ningún otro dios, a nadie más, porque ellos adoraban personas también. Al rey le pareció bien, firmó el edicto. Lo que él no sabía era que Daniel oraba al Dios verdadero.
Y dice que Daniel oraba abiertas las ventanas de su cámara, y las ventanas que daban hacia Jerusalén. Él oraba en dirección a Jerusalén. Esa era su fe, que Dios le iba a escuchar si él oraba en dirección a dónde estaba el templo, en Jerusalén. Y allí, en medio de toda esa gente pecadora que no se acordaba de Dios, allí Dios escuchó a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel fue arrojado al foso de los leones por orar. Pero allí los leones no le hicieron nada. Dios lo salvó, porque él escuchaba su oración. Tenemos también a los primeros cristianos. Después de que vino Jesús, siguieron los discípulos predicando el Evangelio. Ellos, como buenos judíos, iban a la sinagoga. En este caso tenemos a Pablo. Veamos qué dice. Y discutía Pablo, en este caso, en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Y los corintios también. Se formó de hecho allí una congregación junto a la sinagoga. Es decir, Pablo, siendo el judío, iba a tratar de convencer a los de su pueblo de que creyeran en Jesucristo. Jesucristo era judío, los 12 apóstoles eran judíos y Pablo era judío. El evangelio comenzó siendo para el pueblo judío, pero al rechazarlos a ellos, los gentiles fuimos los que tomamos esta enseñanza, esta palabra, creímos en Jesucristo y así nos hicimos parte y nos hicimos hijos también de Dios. Aunque al principio el Evangelio era para los judíos, pero Dios nos da también a nosotros, los que no somos judíos, la oportunidad de creer. Y en este caso Pablo dice que él iba primero a los judíos, estaba en las sinagogas, pero como ellos lo rechazaron, fue a los gentiles, a los que no eran judíos. Y ellos de buena gana lo recibieron. Y de hecho se formó una iglesia en Corinto. Vemos después las cartas que Pablo les envía. Se formó una iglesia y allí en la casa, no en la sinagoga, buscaban de Dios. Y allí lo encontraban. También tenemos acá, en la persecución, hubo un tiempo, al principio del Evangelio, podía llegar a los judíos tranquilamente. Los judíos, de hecho, los judíos cristianos, los que creían en Jesús, iban perfectamente a las sinagogas a escuchar la palabra y también a hablar de Cristo. Pero después de un tiempo, los mismos judíos que no creían en Jesús les prohibieron a los cristianos, judíos que creían en Jesús, que ingresaran a las sinagogas. Entonces ellos fueron completamente separados, los judíos cristianos, de los judíos que no creían en Dios, y se les fue negado el ingreso a las sinagogas. También en este tiempo de persecución, los cristianos encontraron otro lugar, tuvieron que buscar, porque había persecución, buscaron un lugar donde congregarse, donde reunirse y donde buscar a Dios. Y lo encontraron en las catacumbas, que eran unas galerías subterráneas que algunas civilizaciones mediterráneas antiguas construyeron y usaron como lugar de enterramiento, es decir, cementerios. Dicho de una forma más clara, eran cementerios. Cementerios fríos, cementerios lúgubres, oscuros, sucios, malolientes también, porque habían cuerpos de muertos, feos, no era ninguna estructura en particular. Y allí se reunían los cristianos para buscar de Dios, para fortalecerse mutuamente, para consolarse, para animarse, para tomar fuerzas para resistir la persecución que ellos estaban sufriendo en ese tiempo.
Y allí, en ese lugar, en ese cementerio, ellos encontraban a Dios. Es decir, Dios no les pedía que tuvieran ellos una casa con ciertas características para allí manifestarse. No les decía, no es que ustedes tienen que hacer una sinagoga con estas y con estas otras características, o un edificio con cierto tipo de características. Tienen que dedicarlo y tiene que ser solamente para mí, porque si no, no me voy a manifestar allí. No los voy a escuchar. No, Dios los escuchaba allí en las catacumbas, en ese cementerio. Dios escuchó a Jonás en el vientre del pez. Dios escuchó a los primeros cristianos cuando se reunían en casas. En cualquier lugar. Dios escuchó a un Daniel que vivía en un lugar de puros pecadores. Allí Dios lo escuchaba a Daniel. Tenemos otro ejemplo. Pablo y Silas fueron ellos detenidos, fueron azotados y fueron arrojados a la cárcel. Bueno, aquí hay una fotito donde se ve todo limpiacito, paja, tapado, así, todo bonito. Pero las cárceles en ese tiempo no tenían baño. Entonces los presos defecaban ahí mismo, hacían sus necesidades allí mismo. Y esos no eran lugares en donde estaban continuamente haciendo aseo, no, eran lugares fétidos, donde estaba todo cochino. Muchos cristianos eran azotados, eran arrojados a la cárcel y como estaba todo sucio allí y maloliente, y seguramente había infecciones allí a causa de la suciedad, los cristianos, a ellos se les infectaban las heridas y morían a causa de infecciones mayores por sus heridas. Entonces Pablo y Sila no estaban en un lugar fragante, bien arregladito, limpiacito, no, estaban en un lugar fétido, estaban en un lugar sucio. Ellos también estaban todos sucios, ensangrentados. Sus ropas estaban todas sucias, sus cuerpos estaban sucios y además heridos, llenos de sangre. Pero ellos allí alababan a Dios y al alabar a Dios, Dios se manifestó de una forma tremenda con un terremoto. Dice que cayeron las cadenas de todos, de ellos también, fueron todos los presos libres. Entonces, Dios no les exigió a ellos que tuvieran sus ropas limpias, que vistieran de cierta forma. Dios no les exigió que estuvieran en un lugar fragante, en un lugar con cierta estructura para manifestarse. ¿Qué les pidió Dios? Les pidió un corazón para Él. Eso fue lo que les pidió. Y eso fue lo que ellos supieron entregar. Muchas veces le damos mucha importancia a las apariencias, a lo mejor, de la estructura. No es que esta es una iglesia con una mejor estructura, no es que a lo mejor hay más luces acá, entonces Dios se puede manifestar mejor. No es que acá tenemos los candelabros, no es que acá tenemos estas cortinitas, es que acá tenemos un aceite especial. eh, no, es la estructura física lo que permite la presencia de Dios. No es como nosotros lo limpios y bonitos que nos veamos, lo fragante que estemos, lo que permite que Dios responda, que Dios obre o que esté su presencia, es nuestro corazón. Lo que Él pide es más que lo de afuera, porque si no tenemos la oportunidad claro que no vamos, si tenemos la oportunidad de andar limpiacito y bonito, si tenemos que andar así, pero si no hay esa posibilidad, Dios también nos escucha, también recibe nuestra alabanza, también recibe nuestro canto, recibe nuestra oración, porque recibió la oración de Jonás en el vientre de un pez, y porque recibió la alabanza de Pablo y Silas en una cárcel maloliente, con ellos todos sucios, pero recibió su alabanza, recibió su adoración, porque venía de un corazón limpio, aunque externamente ellos estaban sucios y aunque estaban en un lugar sucio. Y a veces le damos mucha importancia al lugar donde estamos buscando a Dios, que si no es así, que si no es así, que si no tiene estas características o tiene estas otras, o que a lo mejor es un lugar que no está dedicado para Dios.
La cárcel no era un lugar ungido dedicado para Dios, pero allí Dios los escuchó, allí estuvo su presencia, porque, como dije anteriormente, Dios es omnisciente, está en todo lugar, y Él no exige ciertos lugares para estar. A Él lo que le interesa es un corazón para Él. Eso es lo que llega a Él. Cuando la alabanza realmente es para Él, la recibe, aunque estemos en el peor de los lugares y aunque estemos en las mejores condiciones de apariencia física externa y en el mejor de los lugares, y nuestro canto sea el más perfecto, si no es de un corazón sincero para Dios, no es recibido. No es recibido. Así de simple. También tenemos a nuestro Maestro, a nuestro Salvador Jesús, Yeshua. Él dice que se apartaba a lugares desiertos a orar, iba a un monte a orar a buscar la presencia de Dios. Él no iba a la sinagoga, no iba a una cierta estructura, él allí en medio de la naturaleza, él buscaba de Dios. Y finalmente, en la antigüedad Dios se manifestaba y a lo mejor de una forma visible allí en el arca, luego en el templo, y se le podía buscar. Y al que le buscaba de corazón, aunque no estuviese en esos lugares, lo podía hallar. Aún rodeados como Daniel de gente pecadora. Es decir, si yo estoy rodeada de gente que no hace lo bueno, por ejemplo, si estoy rodeada de asesinos o estoy en un bar donde solamente hay gente ebria, aún ahí en ese lugar, si yo invoco a Dios, Él me puede escuchar. Si yo en ese lugar alabo a Dios de corazón para Él, Él va a recibir mi alabanza, como fue con Pablo y con Silas. No tiene que ver el lugar, tiene que ver mi corazón. Y aún más dice que en este tiempo, después de la venida de Jesús, cada uno de nosotros fuimos transformados en templos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora, vive en nosotros, en quienes le hemos aceptado. Como hay también una palabra que dice que ya no habitará Dios en un templo hecho por manos humanas, sino que esa misma presencia que a lo mejor era visible allí en el arca al principio o en el templo, esa presencia ahora viene sobre nosotros, sus hijos, los que le hemos recibido. Entonces, si nosotros lo invocamos, a lo mejor en las personas que trabajan en minas, bajo tierra, si le invocan allí, allí está. Si hay un buzo que anda bajo el agua, allí Dios está. Si es un piloto de avión y allí volando sobre las nubes invoca a Dios, allí Dios está. Y si es una persona que por alguna razón allí está en medio de unos guerrilleros asesinos, allí Dios está. Si lo invoca, le va a escuchar. En el lugar que sea, donde se reúne a lo mejor por allá, por la selva, en países más pobres, donde hay unas simples chocitas con un par de palos levantados y arriba un techito de paja, allí se reúnen a invocar a Dios, allí Dios está. Porque Él no habita en estructuras físicas, Él habita en nuestro corazón. Donde nosotros le invoquemos, lo importante es que nuestro corazón sea para Dios. ¿Dónde encontramos a Dios? En todo lugar. Donde le busquemos, no hay lugar en donde Dios no se encuentre. Como dice también una palabra, ¿se ocultará alguno un escondrijo que yo no lo vea? Pero si los ojos de Jehová dice que ven toda la tierra, nada hay escondido para Él. Él puede escuchar cualquier clamor, por muy despacio que sea. Por muy débil que sea, Él lo puede escuchar. Tiene el poder para hacerlo. Y Él puede atender nuestra oración donde nosotros nos encontremos. Y si nosotros queremos encontrar a Dios, basta con que le clamemos a Él, le pidamos y Él nos va a escuchar, va a recibir nuestro clamor, va a recibir nuestra oración. Es más, dice que Él está a la puerta
y llama, y si alguno le abre la puerta de su corazón, entrará a él, cenará con él. Entonces cualquiera que esté viendo, que no conozca a este Dios y quiera que ese Dios pueda vivir en su vida, lo único que tiene que hacer es invitarlo a vivir a su vida. Invitarlo para que Él viva en su corazón. Dios está en todas partes. Lo puede encontrar donde sea que lo invoque, donde sea que lo llame. No importa, y no importa en la condición que esté. Si sinceramente quiere buscarle y necesita de su ayuda, lo va a ayudar, porque dice que Él no echa fuera a quien viene a Él. Lo más importante es que su corazón sea para Dios, sea un corazón sincero, como Jonás, que estaba en desobediencia, y en la desobediencia, y por eso estaba siendo disciplinado en el vientre de un pez. Estaba allí para morir. Si él no se hubiese arrepentido y no hubiese clamado a Dios, hubiera muerto. Pero como él se arrepintió y clamó a Dios y pidió misericordia, Dios tuvo misericordia. De la misma forma hoy, si nosotros pedimos a Dios misericordia en el lugar donde sea que estemos y en las circunstancias que sea que estemos, Dios nos puede escuchar. Dice que al corazón contrito y humillado, Él lo escucha. No importa el lugar, no importa el lugar, está en todas partes. Yo solamente le animo a buscarle, porque si le busca, le podrá encontrar si le busca de todo su corazón. Que Dios le bendiga.